Les pido la máxima atención a estas horas ya de la noche, momento perfecto para, pues, una cátedra casi, del científico tras la posesión, como materia de estudio. Y ustedes, que son seguidores del Cuarto Milenio, ya saben de qué les hablo. Alex Escola, sus trabajos, que cruzan un Rubicón difícil de ver, y más con un autor español, pero evidentemente nos dejamos muchas cosas. Era imposible en una sola sesión digamos, conocer todo lo que él había conocido. Y como ustedes son tan observadores como para descifrar un cartel en una cuestión de... y decir, es hebreo, como ustedes son tan observadores como para cualquier detalle, ese libro está dado la vuelta allá arriba. También dijeron, Alex el científico Escola vino con un tenedor, que algo tiene que contarnos, y esta noche sí que lo resolvemos. Don Alex Escola, bienvenido. Muy buenas, Iker. Oye, ante todo, gracias. Y sé que el eco, además, incluso en el ámbito académico, ha sido maravilloso, cosa que nos encanta porque supiste contarlo para todo el mundo, para todo el mundo. Y claro, lo dejamos como en una mitad, ¿no? Era imposible abordar tantas cosas. Y tú te guardabas, entre otras muchas, entre algunos casos que vamos a contar tremendos, te guardabas, por ejemplo, esa gráfica que a mí me llamó muchísimo la atención y que no se ha hecho, que nunca se ha hecho esto. Bueno, lo han planteado varios científicos previamente, es decir, se trata de un modelo teórico, ¿vale? Estamos ante un modelo teórico que espero poder explicar a continuación, y lo que hicimos fue captarlo científicamente y mediante el uso de la estadística, de la medición. Porque una cosa es saber que algo está ahí, la otra es, muy bien, vamos a medirlo, vamos a tratar de objetivarlo de alguna forma y que nos resulte útil. Entonces, uno de los objetivos que tenía nuestra investigación con los casos de posesión era precisamente plantear la cuestión de qué hacemos para ayudar a esta gente. Son personas, ante todo hay una dignidad, hay una serie de derechos y nos gusta que las decisiones, incluso y concretamente las médicas y psicológicas, estén basadas en lo que llaman evidencia. Bien. Entonces, esto, si queda claro, entonces estamos alineados y espero que la gente también nos pueda seguir. Entonces, me gustaría mostrar y explicar lo que son dos estructuras de la personalidad, ¿de acuerdo? Dos estructuras de la personalidad que hemos dividido en dos bloques, ¿vale? Tenemos esta parte izquierda, ¿de acuerdo?, que sería un bloque que denominamos estructura esquizoparanoide, y tenemos el otro gran bloque, que sería la estructura histriónico-narcisista, ¿de acuerdo? Estas dos estructuras, con estos nombres tan raros que alguno dirá, pero esto proceden de trastornos de la personalidad. Insisto, no vamos a referirnos a cuestiones patológicas. O sea, cualquier interpretación relativa al asunto de este pretende diagnosticar. No, no. No soy fan de los diagnósticos, al menos de este tipo, y menos en estas condiciones. ¿De acuerdo? Pero sí vamos a intentar comprender. Tenemos, fijaros, por un lado, los síntomas que reflejarían, caracterizarían esa estructura histriónico-narcisista, que para que la gente se haga una idea sería una forma de comportarse excéntrica, una forma de comportarse explosiva a nivel emocional, porque comunica, ¿no?, los sentimientos, se comunican las sensaciones y se pretende a través de las mismas influir también en el medio. Eso por un lado. En el otro que tenemos la estructura justo opuesta, es decir, un perfil más bien retraído, un perfil que prefiere el aislamiento antes que la interacción social. Y cuidado, no hablamos de un aislamiento, digamos, negativo, sufrido, sino elegido incluso, ¿de acuerdo? Una persona que esté con este perfil histriónico narcisista y no tenga amigos o carezca de buenas relaciones sociales, tendrá un problema. Pero es que justamente esa carencia de relaciones sociales en el otro polo, digamos que puede ser funcional. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está ilustrado en esta gráfica son, digamos, los distintos patrones de comportamiento, rasgos que caracterizan ambas estructuras. Vamos en los extremos, ¿vale?, desde lo que son rasgos menos probables de ser observados, a la parte central, porque aquí hay una distribución. En la parte central de la distribución sería la sintomatología en términos clínicos, que probablemente es la que se pondría primeramente de manifiesto, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Algunos dirán, bueno, pues quizás el exorcismo funcione para cualquiera. El exorcismo, pues mira, pues es inocuo o no, o tiene algún tipo de efecto. Bien, la forma que nosotros hemos utilizado para analizar exactamente en qué grado beneficia o no una práctica ritual, porque un exorcismo es un ritual de liberación,
¿no? Es un ritual de liberación con muchas características, no voy a entrar en ese tema, pero creo que es importante destacar esta cuestión de ritual para liberarse. El individuo se libera de esa especie de ente que le ha apresado, o ha apresado y robado su identidad. Pues bien, curiosamente, por estadística te digo, que la probabilidad de que un exorcismo tenga, digamos, más éxito, sea más beneficioso, no será para el perfil esquizoparanoide. Es decir, las probabilidades de éxito están a favor del perfil histriónico narcisista, ¿de acuerdo? Esto es algo... De esa persona explosiva, esa persona que conecta con los demás, que nos hace partícipe de sus tormentas interiores. A ellos les funciona más el exorcismo. La probabilidad de éxito, sí, está de su favor. Se liberan. Resumir. Se liberan, les viene bien momentáneamente. Otra cuestión es si recaen o no. Ya. Eso ya, cada caso es cada caso. Pero digamos que hay un efecto inmediato. Después del ritual hay esa percepción de bienestar, esa percepción de, pues bueno, de sentirse uno mismo, de sentirse encontrado, ¿de acuerdo? Y de equilibrio, un cierto al menos equilibrio. Esto, claro, pues alguno se preguntará, bueno, muy bien, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué en unos sí y en otros no? La clave está, o por lo que nosotros hemos identificado, en la disociación o el tipo de disociación que se pone de manifiesto. ¿De acuerdo? Para que la gente nos entienda. Sí. Hay dos tipos de disociaciones, ¿de acuerdo? Disociar implica separar. Al menos dos partes. Normalmente, ¿qué estamos separando? Pues separamos la percepción subjetiva, individual, experiencial, de lo que ocurre en la realidad externa y objetiva. Fíjate, fenomenológicamente hay dos tipos de realidades. Está la realidad externa, es decir, la forma en la que los demás nos perciben, ¿no? Y también lo que ocurre, digamos, empíricamente, fuera de nosotros, pero también hay una realidad interna. Es decir, de cómo yo me siento con respecto a mí mismo y con respecto a mis experiencias y a quién soy yo. Entonces, separar, digamos, establecer esta división es lo que caracterizaría un estado de disociación. Y como he dicho, hay de dos tipos, ¿vale? Está la disociación vertical y la disociación horizontal. Y podríamos hacer una cruz, ¿vale? Un cuadrante podríamos establecer. Tenemos una disociación que implica una pérdida de contacto directo, pues, con la realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir, pues, que prevalece el mundo interno, la realidad interna del individuo por encima de la externa. ¿De acuerdo? Y eso se establece como una estructura estable, como un rasgo estable de la forma de ser de esa persona. Y que de alguna manera costaría bastante reconducir si no es mediante intervenciones, pues bueno, más allá de las psicológicas, ¿de acuerdo? Me refiero, por ejemplo, a intervenciones farmacológicas, ¿vale? Sin ir más lejos. Esta disociación, ¿no?, vertical, estructural, está en la posición esquizoparanoide, ¿vale? Pero tenemos la disociación horizontal, que es precisamente la inestable, la que depende del entorno, la que ocurre precisamente en individuos con este perfil histriónico narcisista, que si hay una pérdida de contacto con la realidad no es tampoco total, no es catastrófica y diríamos, estaría, pues por ejemplo, si tuviéramos que tirar de nomenclatura psicológica, estaría dentro de las alteraciones emocionales, ¿no? Lo que se conoce como, pues bueno, perfiles neurotípicos, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que esta disociación horizontal, al depender del contexto, al ser un mecanismo inconsciente del individuo y que el individuo usa no con el propósito, digamos, aquí, pues malévolo, no se juzga la intención, sino con el propósito de adaptarse a la situación, digamos, eso sí que es susceptible de ser, digamos, cambiado, alterado, modificado mediante, pues bueno, lo que viene siendo psicoterapia, por ejemplo. Eso es reconducible, cosa que esas disociaciones más verticalizadas, no. Para que la gente nos siga, ¿vale? Voy a tirar de los cuentos, ¿vale? Caperucita Roja, yo creo que aquí estamos todos más o menos familiarizados, ¿vale? Para que se entienda la idea de disociación, fíjate, no patológica, no patológica o no necesariamente patológica, es decir, enfermiza, Hay una escena en Caperucita en la que el lobo se hace pasar por la abuela, ¿no? Y por lo tanto es un impostor, está encamado y disfrazado de abuela. Y la Caperucita está ahí delante y ¿qué le dice? Oh, pues qué orejas más grandes que tienes. ¿Y eso por qué? ¿Y de dónde te viene, no?
Bien, si nos posicionáramos, vamos a seguir con lo que te decía antes, si nos posicionáramos en esa realidad externa, yo como lector del cuento, yo veo esa escena y pienso, es que aquí Caperucita, con todos mis respetos, es una auténtica inútil. Es decir, que no se da cuenta que esas orejas no son humanas. Joder, si es algo que tiene que ponerse, es explícito. Pero Caperucita, ¿no?, continúa haciendo preguntas. Ya no son solamente orejas, que también pues los dientes, ¿por qué son tan largos, por ejemplo? Eso es un tipo de disociación. Pero no tiene por qué ser algo necesariamente negativo. Las consecuencias en el cuento sí que son negativas, ¿vale? Pero no tiene por qué ser algo negativo. Eso sería un clásico ejemplo ya desde Disney, ¿eh? Ya estamos, Sí. ya nos preprograman, ¿de acuerdo? Y ya sé que dicho así suena muy raruno, pero Disney tiene escenas increíbles. Por ejemplo, Blancanieves. Aquí también voy a revelar otro ejemplo, que es muy curioso. La historia de Blancanieves, en la que la reina le quiere muerta y manda a un cazador para que la mate, y hay una escena en la que Blancanieves se encuentra con el cazador, y el cazador que le dice, ¿no?, la reina te quiere matar, yo te tengo que asesinar, huye. Blancanieves tiene un shock emocional tan grande en ese momento, un desequilibrio tan brutal, que ¿qué hace? Se va al bosque y esa escena de Blancanieves es el bosque encantado. Los árboles que tienen ojos, los árboles que hacen, pues bueno, enseñan colmillos, intentan no atrapar a Blancanieves, troncos que son cocodrilos, y Blancanieves huye. Esto, por ejemplo, en la literatura también clásica, diríamos, está como un tipo de ilusión que no es patológica. Es decir, sería una reacción esperable debido a un desequilibrio emocional. Desequilibrio emocional hace que ese mundo encantado nos rodee. Tú contabas una serie de casos tremendos que podían casi poner viñetas visuales como estas, pero me contabas una cosa y ahora vamos con el tenedor y por supuesto más cosas, porque esto es un tema amplio. ¿Hasta qué punto o qué perfil sería? ¿Alguien puede inyectarse sangre en la vejiga? ¿Para qué? ¿Para qué? Algunos casos de posesión, lo que el poseído intenta es convencer, digamos, al médico, al facultativo, a quienes estamos investigando, de que lo que le ocurre es real. De hecho, hay casos en los que la preocupación de que pues, fueran considerados locos o diagnosticados de algo, ¿no?, que tenga que ver con la locura es tan extrema, pues, que buscan esa manifestación física, ¿vale? Este caso que tú acabas de mencionar, Iker, fue un caso muy complejo en el que efectivamente pues, una mujer con su hijo acudieron y bajo la convicción de que había un cuadro de posesión y bueno, poniendo de manifiesto determinadas conductas relativas a características de estas dos estructuras. Bien, pero la convicción, es decir, la prueba definitiva de ¿y por qué, no?, hay esta convicción? Bien, pues es que mi hijo orina sangre. Entonces, claro, pues muy bien, se le hizo un seguimiento médico. ¿Y orinaba sangre? Y orinaba sangre, efectivamente, orinaba sangre. Y orinaba sangre y además no había infección, no había, según, vamos, yo no soy médico, pero de acuerdo a los expertos que lo examinaron a fondo, pues no había ningún motivo para explicar racionalmente de dónde venía esa sangre. Claro, este caso, pues bueno, tuvo un ingreso, ¿de acuerdo? Y durante un periodo de ingreso, que la gente no se asuste, un ingreso hospitalario a veces no es porque vaya a ocurrir algo grave, simplemente porque pretendemos hacer un seguimiento más exhaustivo de lo que le está ocurriendo al paciente, ¿verdad? Y eso, a priori, pues forma parte del protocolo de actuación. Pues claro, durante el periodo de ingreso dejó de orinar sangre, digamos que su orina se estabilizó, y claro, las pruebas no revelaron nada extraordinario y lo que se hizo fue pues mandarle a casa, desde luego. Ya está, terminado la fase de pruebas, pues no hay nada que decir, al menos en términos orgánicos, biológicos. Bien, pues a raíz de una inspección que le hicieron, una revisión, claro, se hallaron diferentes erupciones en la piel, infecciones tipo herpes, pero sin llegar a ser herpes, en lo que viene siendo la zona inguinal y, por ejemplo, en los brazos. Pero claro, todo esto, al ser invierno, está tapado. Es decir, vamos a ver, esto te lo puedes encontrar una vez y puede deberse pues porque puede haber una alergia, pueden haber muchísimas causas, ¿no? Pero claro, cuando esto se fue repitiendo y repitiendo
Claro, no nos quedó otro remedio que sopesar que ahí había una infección, y de hecho la había, una infección producida por el uso reiterado de una misma aguja. Madre mía. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ante algo, pues para mí, extraordinario, no en términos de lo sobrenatural, Ya. pero extraordinario en términos de lo que nuestra mente es capaz de alcanzar. Y de la convicción de que él tenía que demostraros que el demonio estaba ahí. Justo. ¡Guau! No, y ese era el propósito. Luego se descubrió que detrás de todo esto había mucho más. O sea, eso Claro, e imagino que era la luego puntita del iceberg. Claro, la solución, porque esto es de novela, es de película, pero es un científico que lo... ¿Cómo se vuelve a la normalidad cuando en el propio entorno familiar el hijo poseído es que se inyectaba su propia sangre? Es que debe ser muy difícil volver a la tranquilidad, ¿no? Bueno, déjame que revele algo que a lo mejor no tendría que revelar, pero realmente se puso en duda si él era quien se sacaba la sangre o si había un segundo o tercero. La propia madre. Esa podría ser una hipótesis. Pero yo no hice ningún seguimiento del caso porque eso pasó Ya. a asuntos sociales, pasó, digamos, Pero fíjate, a Alex, otra... qué interesante, yo en algún exorcismo al que he tenido la oportunidad de asistir, sí es verdad que, me acuerdo uno con la madre muy presente, se producen unos vínculos también emocionales tremendos en el propio rito, ¿no? Sí. La familia se ve impelida a pertenecer a este drama, ¿no? A intentar solucionarlo, pero claro, esta vuelta de tuerca. Tú haces una serie de ficción, Alex, cuentas esto, no te lo cree el guionista. El guionista no te lo cree. Dice, no, es demasiada imaginación. No, casos concretos. Debo decir, por si alguien se lo está también planteando, y me resulta curioso, que no logramos hallar, digamos, el proceso mecánico Ya. de cómo, o sea, ese paciente lograba hacer eso, no. Es decir, teníamos suficientes coincidencias como para plantear una duda razonable, que se conoce, en términos lógicos, duda razonable acerca de que se esté extrayendo. Bien, obviamente, como esto pasó a otra área, nosotros dejamos la parte asistencial, llegamos hasta donde llegamos. Todo hay que decirlo, yo en aquel entonces era un portacafés, estaba aprendiendo, yo tomaba notas, yo era el de los cacharritos, ¿no? Yo llevaba las cosas y tal. Ahora no, ahora espero poder aportar mucho más. Pero qué cafés impresionante. Pero como tú has dicho, es una lección tremenda sobre hasta qué abismos desciende la mente humana. Para hacer esto en tu ámbito, si es así... ¿En qué grado, digamos, eso formaba parte de un proceso inconsciente o había algo deliberado? Yo creo que habían de las dos cosas. Había una deliberación, porque, vamos a ver, si te extraes sangre, ¿cómo sucede eso? ¿En sueños? ¿En un sueño lúcido? Que en lugar de salir del cuerpo, pues mira, pues te da por... realmente creo que aquí la voluntad sí que tiene que ver. Alex, y está implicada. Una de las cosas más inquietantes, por ejemplo, cuando vino Gabriel Amorce en su día, hace muchos años, era que traía una bolsa con objetos. Yo decía, pero hombre, ¿estos objetos de dónde salen? Muchas veces de la boca. Ocurre también en estos casos, y luego hablaremos del famoso tenedor. Materialización hipotética de objetos. ¿En qué mundo entramos, Alex? Te voy a ser sincero y a lo mejor por decir esto me llamen la atención. Pero si tú tratas con algunos exorcistas, te dirán que eso es así. Hay casos en los que escupen, vomitan objetos metálicos, clavos, monedas, cadenas, llaves, y normalmente oxidados, normalmente en condiciones, pues bueno, afectados por la propia acidez, digamos, del estómago, del organismo y de tal. Vale. Pero esta información no consta a nivel oficial. En la literatura científica no se trabaja con esta información. Es decir, se asume que esto o es falso, Ya. ¿de acuerdo? O, en el caso de que sea auténtico, es simplemente un fraude. Entonces, ¿dónde está la opción para descubrir algo más? Porque yo no estoy diciendo, no estoy negando que no hayan fraudes. De hecho, pues, conozco unos cuantos. Me ha tocado tirar del hilo y de la manta y podría decir cosas que no debo decir. Entonces... Situaciones violentas, imagino, en ocasiones, porque cuando como detective casi científico descifras algo, no tiene que ser nada amable en ese contexto. Bueno, aquí la gente también tiene que entender que el psiquiatra, el psicólogo, no es un detective, ¿vale? Entonces, la parte médica, pues la ejerce el psiquiatra, la maneja el psiquiatra. Yo estaba con Jordi Font i Rodon, ¿de acuerdo?, que era sacerdote jesuita, falleció tristemente este verano. Y otra cuestión es los que andamos con nuestra propia inquietud de, muy bien,
El psiquiatra no irá más allá de sus límites, yo tampoco pretendo transgredir ningún límite, pero bueno, preguntar pues tampoco tiene por qué ser indiscreto. En todo caso, la indiscreción será la respuesta que me pueda encontrar, ¿verdad? Y pues bueno, en algunas situaciones pues me he visto en esa tierra de nadie. Porque, por ejemplo, otro caso de una niña también, cuya familia convencida de que ahí había una intercesión del mal, ¿de acuerdo? Y tenía pues unos episodios supuestamente, voy a decir, de exaltación, aparentaban ser crisis epilépticas, pero no eran crisis epilépticas como tal. Y claro, pues mientras, digamos, el facultativo hacía su labor, hablando con la familia, porque claro, aquí hay muchas cosas que mover, muchas pruebas que realizar y demás, pues yo me encuentro tratando con la niña y la niña pues que me dice que ella pues puede ver a través de las cosas. Digo, ¿cómo que puede ver a través de las cosas? ¿No? Claro, a ver, esto suena, pues alguno dirá, bueno, te estaba tongando la niña, ¿no? Te estaba engañando. Entonces yo, pues a modo de juego, lo que planteé con esta niña, pues era que tratara de acertar en qué cajita de madera escondía una estampa, una iconografía religiosa. Y bueno, de ahí podría quizás haber hecho, pues no sé, mis estadísticas, porque hicimos bastantes repeticiones en su día. Acertaba, sí que acertaba. Acertaba. Bueno, la escena que acabas de contar es que yo tendría que recrearlo, compañeros. Alex Escola, científico, pone la estampa, además es un clásico la estampa, ¿no? Porque supuestamente tienen, entre comillas, según casi la leyenda, la capacidad de ver ese tipo de objetos religiosos. Tu frialdad científica, imagino que ahí incluso se resquebrajaba un poco en el sentido de decir, bueno, ¿qué truco está haciendo? Alex, y te acertaba, y te acertaba, y te acertaba. Bueno, no solamente eso, tenía reacciones violentas. En alguna ocasión, pues cogía la caja en la que había la estampa y la tiraba. Entonces, claro, la caja se rompía y entonces, pues ya está, ya no se puede sacar ciencia de ahí. Decían los antiguos en el Retórico Romano y otros estudios, la animadversión a lo sagrado, ¿no? Bueno, esto fue algo pues, que me tocó pasar. ¿Lo convertí, por ejemplo, en noticia? ¿Lo podría haber hecho? No lo hice. Porque ante todo pues, hay una ética profesional, ante todo, pues de alguna forma hay que proteger al más vulnerable. Es decir, una cosa es hablar años después de cosas que pasaron en su día y otra es, muy bien, en ese momento, pues venga, vamos a buscar aquí el titular. Es que la realidad supera la ficción. Bueno, es que esa escena que acabas de describir... La realidad supera la propia ficción. En este sentido, al menos, aunque sea falso lo que esté ahí ocurriendo... Sí, pero te estaba pasando. Tiro de la racionalidad. Muy bien, asumo que eso es falso. Estoy dispuesto a asumirlo. No hay ningún inconveniente. Vale, acertaba porque estaba empleando algún truco. Muy bien. Pero claro, el hecho de ver a una persona menor comportarse con esa violencia, actuar de ese modo ante... digamos, lo religioso, simbología religiosa, pues bueno, es algo pues, que no te deja indiferente, Y hemos visto muchas veces, Alex, el hecho de que el supuesto poseído actúa, por lo menos frente al sacerdote, con violencia, con desafío, ¿Pasa también con el científico? El científico, Iker, recibe por todos lados, ¿eh? El sacerdote puede tener la protección de la fe y el científico está en esa tierra de nadie y lo que hace es sobrevivir muchas veces, porque trabajas con los recursos que tienes y aplicando lo que puedes y se llega hasta donde se llega. ¿Pero el poseído de alguna manera se enfrenta a veces a uno? ¿O le es incómodo tu presencia? En este caso, por ejemplo, si tengo que poner de manifiesto, verbalizar la primera amenaza de muerte que recibí fue por parte de esta niña. Que una niña, estamos hablando de 8 años... ¿8 años? Que te plantee amenazas de que te va a matar y te explique cómo lo va a hacer. Y bueno, pues vamos a ver, no es una situación agradable, pero es que esto no es que sea algo, como te lo diría, místico o sobrenatural, ¿no? Es que, vamos a ver, lo que tienes ahí es algo grave, incluso ya no solamente a nivel familiar o a nivel patológico, lo que tienes ahí es un cuadro que, bueno, ya veremos. ¿Se pudo resolver, Alex, este caso en concreto? Por ejemplo, ¿tuviste noticia
Una niña de 8 años. No me consta que se resolviera. Yo le hice el seguimiento, pasó también. Es que claro, vamos a ver. Es que, insisto, yo no puedo ocupar el lugar profesional de quien luego de aquí pues saca pues, una investigación, ya sea pues, judicial, ya sea al nivel que tenga que ser, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando hay un caso así, pues no es, digamos, infrecuente encontrarte con ciertos supuestos maltratos. Ya. Digamos, de los padres hacia lo que es el menor y, por lo tanto, pues bueno, investigar todo eso no es mi responsabilidad. Ya. Mi mundo son los números. Yo, mira, tengo la fortuna que me dedico a torturar números. Y como no se quejan, como no protestan, como son predecibles, son controlables, los puedo manipular y ya te digo, todo bien, pues me siento cómodo. Esto son atributos que no se les puede aplicar a la persona. Las personas controlamos, y si te dijera que la mayoría de las cosas que nos ocurren escapan a nuestro control, ¿qué? Ya. Como para salir corriendo, ¿verdad? Oye, Alex, no, paramos aquí. Y la gente va a decir, no nos vas a hacer esto con el tenedor. Sí, hay que hacerlo. Otro día contamos más cosas. Porque es que si no es imposible. Materialización. ¿El exorcismo siempre es un bálsamo? Cuando no, ¿qué pasa? Cuando sí, ¿qué ocurre? Autolesiones. Un montón de cosas. Es que al final esto es una cátedra, amigo Alex. Bueno, a mí me gustaría presentar una lectura humana de todo esto. Una lectura humana y sobre lo humano construimos. Y nos podemos encontrar con lo inexplicado. Inexplicado que no inexplicable. Que esto es algo con lo que suelo insistir o que quienes me conocen me dicen no te pongas pesado con esa idea. Pero la gente también lo tiene que conocer. Es decir, una cosa es que algo sea inexplicado, que con lo que actualmente tenemos, sabemos científicamente, no logremos resolver el origen, la mecanicidad o el porqué, ¿no?, de las cosas. Y otra cuestión es la inexplicabilidad. Como el acto de asumir que nunca, pase lo que pase, en un futuro eso se va a resolver. Al menos desde el discurso de la ciencia. Yo me ubico en lo inexplicado. Esa es mi postura y la gente tiene que saber que esta cuestión de las posesiones tiene una parte humana muy importante, arraigada en la cultura, arraigada en la historia, arraigada en incluso, digamos, la propia mitología de Occidente. Entonces, abordar todo esto, estudiar casos, ya no solo para buscar eso inexplicado y decir, venga, y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Es también aprender acerca de nosotros, de dónde venimos y, pues bueno, si podemos tener o no esperanzas para el futuro. Vamos a hacer sesión 3, si les parece. Sesión 3, porque claro, el padre Amor, tú sabes que cuando viene con Paloma de Borrero, no querían en Barajas dejarle pasar. Porque sonaba todo. Y él traía unos, claro, pero clavos herrumbrosos. Como tú has dicho muy bien, como afectados por el própido ácido corrosivo, como si hubieran estado mucho tiempo. O sea, una cosa muy rara. Pero es que el padre Amor trajo una bolsa así. Claro, en Italia, Gabriel Amor, Vaticano, miles de casos, ¿no? Vale. Y yo dije, ¿qué está ocurriendo ahí en ese regurgitar? Hay historias de pelo, hay historias de otras cosas. Bueno, hay muchas historias que yo creo que lo interesante, Alex, es que tú lo estás enfocando de una manera que yo, que llevo toda la vida en los medios, no había escuchado. Es decir, esto había un perfil religioso, un perfil completamente escéptico, un perfil... No. Tú estás ahí, como decías antes, entre dos tierras, observando muy atentamente. Y yo creo que por eso todas las imágenes que nos cuentas y lo que nos relatas impresiona mucho más. Porque está visto, bueno, pues con esa perspectiva muy neutra de intentar aprender. Se intenta, es que sea así. Dos cosas, dos WhatsApps. Pero lo guardamos en el tenedor, ¿eh? ¿Guardamos el tenedor? Sí. No cuentes nada del tenedor. Fíjate que hasta Caravaca se ha interesado por este tenedor. ¿Y quién no? Quien estaba atento decía, ¿qué hace este hombre con un tenedor? Dos cosas que me gustaría decir, porque claro, es que la gente dirá, bueno, ¿esto qué es? ¿Una patata caliente? Y cuando reviente explicaremos lo del tenedor. Por ir resolviendo cuestiones. Este tenedor no representa ningún símbolo, ni tridente, nada. Ah, ¿te lo decían o qué? Bueno, es que con todos mis respetos a la libertad humana y de expresión, pero es que... No, déjalo ahí, Alex, esto es televisión. Bueno, ya si quieren saber, pues vengan a la siguiente lección. Esto no pero no es un símbolo. No es un símbolo. No, bueno, exacto. Es un símbolo de una historia, quizá, ¿no? Pero... una forma de testigo de una historia. Exactamente. Y que te impactó también.
Bueno, sí, probablemente no inexplicado, es decir, hay varias hipótesis y conjeturas que se pueden aplicar y de hecho me gustaría que se investigara lo del tenedor, es decir, que hicieran un análisis para saber exactamente si esto... Lo hacemos. Bueno, es que claro, las hipótesis alcanzan a si esto deriva de la cubertería de la Marina de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. No me cuentes más, Alex, que tú... a ver. La televisión es así, déjelo ahí, hágame caso. En la siguiente sesión, porque esto es un poco aproximarnos a nuestra intención, hacerlo en un programa imposible, 2 tampoco, ya lo ven, es que ustedes tengan la oportunidad de tener a alguien que desde la ciencia ha investigado esto y nos asombre con lo que... y aprendamos con lo que nos cuenta. Así que la siguiente lo hacemos, Alex. Muy bien, Iker. Mil gracias, amigo, de verdad. Gracias a ti. ¿Cómo se quedan? Pongan todos atención. Qué título, ¿no? Qué bizarrez. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una historia, una aventura que ustedes tienen que conocer.